queridos hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana una vez más a nuestro Dios. Y antes vamos a hacer de domingo 3, que vivir un día más, hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a hacer esta oración, que sea el Espíritu Santo el que esta hora ha sido tal vez un año muy complicado para todos nosotros, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a hacer esta oración diciéndole, Señor, gracias. Bendito Padre Celestial. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia para darte la gloria, la honra, porque solamente tú la mereces. Señor, porque hasta este día, Señor, nos has dado aquí posiciones en cada una de las familias de tu pueblo. A lo mejor muchos ya no están con nosotros, pero tú has estado, Señor, en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque hoy hasta este día tú nos has soltado. Nos amamos, Señor, es para darte toda la gloria y es para darte toda la honra, Señor. Gracias porque este día, Señor, ya es otro año y muchos esperan prosperidad, muchos prosperan éxito, muchos prosperan que les vaya bien este año, Señor. Nosotros queremos y que si este año, Señor, en nuestras vidas pueda estar ahí cuando nos ya, Señor, que pues estamos delante de ti. Nadie se puede comparar a ti. Gracias. Lo único que te podemos decir es gracias. Gracias porque has estado con nosotros hasta este día. Porque a pesar de las situaciones que hemos vivido, que hemos pasado y aún que sigue pasando, pueblo, tú no nos has dejado, no nos has soltado, Señor. Gracias. Ellas están pasando, tú sabes, Señor, por todo lo que ha estado pasando, Señor, pero tu palabra decía que era necesario que todo esto aconteciera porque tú vienes pronto. Tú vienes pronto por nosotros. Queremos irnos contigo, Señor. Queremos estar ya por siempre contigo. Pero mientras tanto vienes por nosotros, mientras tanto regresas, permítenos seguir anunciando tu palabra. Permítenos cada día el seguir buscándote con todo nuestro corazón. Permítenos seguir alabando tu nombre, sirviéndote, Señor. Predicándole a aquellas personas que no tienen fe y esperanza de que Cristo es la solución a sus vidas, bendito Señor. Gracias te damos por este día tan hermoso, Señor, porque nos concedes una vez más el poder clamar a ti, poder abrir nuestros labios y exaltarte y glorificarte, Señor. Bendice a las familias de tu pueblo, a cada uno, Señor. Tú estás con ellos ahí, donde quiera que estén, bendito Dios, tú ayúdalos, tú bendícelos, tú prospéralos, tú levántalos, tú dales sanidad a sus cuerpos si ellos estuvieran enfermos, Señor. Bendice a cada iglesia del buen pastor, Señor, de todos, bendito Dios, del más pequeño hasta el más anciano. Tú bendícelo, Señor. Y que todo esto sea para la alabanza de tu nombre. Que todo esto sea para que tu nombre sea exaltado, Señor. Porque no a nosotros, Dios, que los hijos puedan ser edificados, bendito Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias a Dios, hermano, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos. Vamos a empezar con la alabanza. Este primer culto de año, siempre esperando que se encuentren bien en el libro de los Salmos, capítulo 145,
versículos del 10 al 11. Gloria a Dios, hermanos. Salmo 145 del 10 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Alaben, oh Jehová, todas las cosas, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen tu poder. Gloria a Dios, hermanos. Y para empezar quisiera entonar este canto que se encuentra en el 70 de los jóvenes, que por título lleva A través de Jesús. Gracias. Yo vivo feliz con mi Cristo, apasionado de Jesús estoy, porque en su amor infinito Él mis culpas ya perdonó, su gracia divina ha llenado de gozo mi corazón. Tú eres amor y contigo, Jesús, estoy. Dale de Jesús, no te dejo, nunca te dejaré, hasta saciar tu amor. Yo vivo feliz, por mi vida permaneces fiel. Través de ti, no te dejaré. Abrazado tan fuerte que nadie me podrá ganar. Y si la muerte me sorprende, viviré. Jesús está, y de todo mar. Eres amor, y contigo, Jesús, estoy. Través de Jesús, no te dejo, nunca te dejaré, hasta saciar de tu amor todo mi ser. Yo vivo feliz, porque en mi vida permaneces fiel. Través no te dejaré. Y así como nosotros vivimos felices con Cristo Jesús. Amén. Y para continuar, les invito a entonar el 8 de los jóvenes también, que lleva por título Comprado con sangre por Cristo. Gloria a Dios. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca lo puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy.
para que podamos continuar con esta alabanza, les invito a entonar en los cantos de la iglesia congregacional en el número 221, que dice: has hallado en Cristo plena salvación. Gloria a Dios. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre vertida en la cruz. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. Es la fuente el que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y les invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 147. Y vamos a leer el versículo 1 para la gloria de Dios. Salmo 147:1. Gloria a Dios, hermanos. Y la palabra de Dios dice así: Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y nuestro hermano Abdiel nos tiene preparado un canto que pues él va a venir a pasar. Hola hermanos, les invito a cantar Saqueo junto a la hermana Daniela. Gloria a Dios, hermanos. Saqueo Era un chaparrito así que vivió en Jericó, y al pasar Jesús por ahí se subió a un sicómoro. El Salvador lo vio ahí y le dijo así: Saqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir. Saqueo era un chaparrito así que vivió en Jericó, y al pasar Jesús por ahí se subió así como el Salvador lo vio ahí y le dijo así: Saqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir. Adiós hermanos. Gloria a Dios, hermanos. aleluya. Y para
darle el lugar a nuestro hermano que tiene la palabra, les invito a entonar este canto especial que tiene por título Hacemos Hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Que Dios les bendiga. Hermanos, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes en esta mañana, en este nuevo inicio de año. Esperando en Dios, hermanos, que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Ustedes ahí en su hogar, en su casa, nosotros aquí compartiendo también la palabra de Dios. Y esperando, hermanos, solamente una cosa, que este año que ha pasado ha sido difícil, complicado, algunos tristeza, algunos desesperación, tal vez situaciones que no podíamos
entender y tal vez hasta no podríamos explicar lo que está pasando. Pero la palabra de Dios es bien clara, hermanos, cuando nos invita a permanecer firmes y permanecer constantes en su palabra. Entonces, hermanos, bajo este parámetro vamos a comenzar un año nuevo. Les deseo de todo corazón, juntamente con mi familia, que este año sea un año de bendiciones, que sea mejor que el pasado, que el Espíritu Santo esté con nosotros, hermanos, que podamos abrir la iglesia rápido, hermanos. Las situaciones se están complicando. Hoy, hermanos, platicando con otros hermanos, con otras personas que trabajan en el ámbito clínico, decían que la situación es muy complicada, muy difícil. No sé, hermanos, la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que todas estas cosas vendrían. Y para nosotros, hermanos, un año más, tal vez con más complicaciones, tal vez con muchísimas más bendiciones, no lo sé. Pero siempre teniendo en cuenta, hermanos, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros y que sigamos adelante, hermanos. Sí ha habido problemas, tristezas, agonías, tal vez. Pero creo que si el Señor en ese sentir, hermanos, nos da la oportunidad de volver a contar, como decía nuestra hermana Adriana la semana pasada, en nuestro tiempo, pues ya se acabó un periodo, comenzamos otro. Y este nuevo comienzo, hermanos, sea una nueva oportunidad para seguir adelante, para poder consagrar más nuestra vida, hermanos. Y repito, como la Biblia lo dice, que las cosas en los tiempos postreros iban a ser más difíciles, más complicadas. Entonces, hermanos, esto que está pasando solamente es un aviso para que usted y yo estemos atentos porque Cristo viene, amén. Viene por nosotros, viene por usted, viene por mí. Entonces debemos estar preparados, hermanos, para este momento. Creo que cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, hermanos. Las cosas nos lo dicen. Entonces sigamos adelante. Sea bienvenido, hermano, en esta mañana. Reciba un caluroso abrazo de nuestra familia. Que tenga un año lleno de bendiciones, hermanos. Y continuaremos adelante, hermanos, predicando la palabra de Dios. Vamos a considerar, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. En el Evangelio según San Mateo, y vamos a considerar en el capítulo número 11, los versos que van desde el número 28 al 30, para la gloria de Dios. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, versos 28, 29 y 30, para la gloria de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos, para que a través de la palabra nuestro espíritu en esta mañana sea consolado, sea fortalecida nuestra vida y podamos seguir adelante, hermanos, y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, tú que eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Dios. En esta mañana queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, la vida de cada uno de mis hermanos. Que en esta mañana sea tu Espíritu Santo que dirija nuestra vida. Que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien esté, Señor, dando bendición a cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, mi Dios, este momento. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que está a través de los medios siguiendo esta transmisión. Porque han buscado, Señor, y han querido en esta mañana prepararse para poder tener alimento espiritual. Tú has preparado, Señor, un alimento para nuestras vidas, para nuestra alma. Pero hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú seas para con nosotros, que tú nos guardes, que tú sustentes nuestra vida y que tú hagas, Señor, resplandecer tu rostro sobre nosotros. Permítenos estar atentos, quita toda distracción, Señor, y que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. Asimismo, pongo en tus manos mi vida, Señor, y que tú quites en esta hora todo mal pensamiento, Señor, mala dirección que yo pueda ver, que pueda haber en mi vida. Que en esta hora, Señor, sea tú
tu sabiduría, que sea tu palabra, que seas tú, Señor, quien use mi vida, mi Dios, y que el mensaje sea transmitido solamente para alimento de tu pueblo, Señor. Que sea un alimento sólido y que venga de parte de ti, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a estar atentos, porque tu palabra, Señor, es alimento a nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, para quien nos da la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bien, hermanos, el pasaje que nos compete en esta mañana del Evangelio según San Mateo tiene que ver, hermanos, mucho, y a veces mucho lo relacionamos con el hecho de, habla acerca del reposo en Dios y de cómo Dios da reposo a los suyos. Y en muchas ocasiones, hermanos, este reposo lo relacionamos mucho con el trabajo físico. Si tenemos mucho trabajo, si nos hemos desvelado, si de alguna u otra manera nuestra vida por alguna circunstancia, pues tenemos fatiga, tenemos cansancio, tenemos falta de fuerzas por alguna enfermedad, o simple y sencillamente, hermanos, pues estamos cansados por todo lo que hemos estado viviendo en nuestra vida en estos días. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos invita precisamente a tener un descanso, un reposo. Pero vamos a ver, hermanos, este pasaje, vamos a analizarlo, vamos a ver quién lo escribe, para qué lo escribe, hacia quién es dirigido y sobre todo, hermanos, qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Repito, este texto lo ocupamos mucho para ese sentido, pero vamos a ver un poquito, hermanos, de el contexto de este texto. Y considerando, hermanos, de lo que habla el texto que hemos leído, hermanos, le he puesto a este tema de esta mañana, Jesús, nuestro reposo. Repito, hermanos, el tema de esta mañana se titula Jesús, nuestro reposo. Considerando, hermanos, la palabra de Dios, si pudiésemos hacer un poquito de historia, trazabilidad en base a lo que estamos leyendo, el contexto de este texto, hermanos, comenzaría desde prácticamente el capítulo número 9. Obviamente no vamos a leer todo el contexto, hermanos, pero haciendo un poco de resumen, en el capítulo número 9 nos habla de que Jesús sana a un paralítico y le perdona sus pecados. No solamente le da la sanidad, sino le expresa que sus pecados le son perdonados. En esa ocasión, nuestro Señor Jesucristo es pues criticado y diciendo que quién era Él, que si solamente Dios podía perdonar pecados. Él no podía, porque Él era un ser humano. Y siguiendo, hermanos, la lectura en el capítulo número 9, más adelante vemos cómo Jesús llama a Mateo. Y en una ocasión, seguido de que Jesús llama a Mateo, Jesús se sienta a comer con pecadores, como se les conocía en aquel entonces, con publicanos, con gente pues que no era judía, y Jesús es criticado por esa situación. También le critican a él, a sus apóstoles, sobre todo de la línea. Jesús hace un milagro. Dos ciegos son sanados por Jesús, así como viene la lectura del capítulo 9. En el capítulo 9 está hablando en la gente. Y este actuar de Jesús en la gente le provoca a él críticas. De hecho, si nosotros pudiésemos ir al capítulo número 9 y el verso número 34, por ejemplo, dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. De alguna manera, hermanos, todo lo que estaba haciendo Jesús en aquella época, en estos tiempos, era del diablo, que era cosa del príncipe de los demonios, como lo está haciendo aquí, como lo está diciendo aquí, perdón. Pero sabemos, hermanos, que esto era de Dios, pero ellos tenían cegada su vista espiritual y pues no veían que en realidad quien estaba con ellos era el mismo Salvador.
Y en el capítulo número 10, hermanos, lo que habla es acerca de discípulos, haciendo un resumen muy genérico de este capítulo, habla acerca de cuál sería, por así decirlo, el precio que los discípulos iban a pagar por seguir a Jesús. Habla de las persecuciones que iban a tener, habla acerca de cuál era en sí su misión como apóstoles, les habla acerca de la división que puede haber cuando ellos siguen a Jesús. Entonces, de alguna manera, hermanos, vemos que Jesús es criticado por lo que hace, y a sus apóstoles también les dice que van a sufrir prácticamente lo mismo, pero termina el capítulo número 10, hermanos, diciéndoles algunas de las recompensas, por así decirlo, que todos los seguidores de Jesús van a tener el día de mañana. En el capítulo número 11, hermanos, haciendo un resumen muy genérico, habla solamente acerca de cómo Jesús les dice o les reprocha a todos aquellos o en aquellas ciudades que ha estado visitando y haciendo milagros, les está diciendo que cómo es posible que después de todo lo que han hecho, de todo lo que han visto y todo lo que han vivido, aún así no entienden y no han reconocido a Jesús como el Mesías. Y llegamos entonces, hermanos, al pasaje que nosotros leímos, y vemos, hermanos, que la generación o la población, por así decirlo, que estaba viviendo en esos momentos en Palestina, el pueblo judío, era un pueblo que, a pesar de que Jesucristo estaba con ellos, a pesar de que había gente siguiéndolo, a pesar de que habían visto milagros mismos de Jesús, el mismo poder de Dios a través de la mano de Jesús y de la mano de sus apóstoles, todavía tenían duda de quién era Él. Mas sin en cambio, hermanos, en este pasaje que nosotros vemos una generación dirigida por líderes espirituales que durante muchos años han tratado de imponer no solamente el decirles que sigan como judíos la ley, no solamente de que sean seguidores y que guarden todos los mandamientos de la ley como judíos, obviamente, sino también que los fariseos han hecho que esas prácticas religiosas que de alguna manera les han ayudado a entender la necesidad que tienen ellos de Dios, empiezan a ser llenos, hermanos, de tradiciones humanas. Por ejemplo, una de ellas es muy conocida cuando le reclaman a Jesús y le dicen a Él, ¿cómo es posible que ellos cuando comen no se lavan las manos? O sea, Jesús le estaba reprochando que sus discípulos no se lavaban las manos. Y Jesús les responde diciendo, así parafraseando un poco este pasaje, de que no era necesario, hermanos, que se lavaran las manos, o de qué les serviría lavarse las manos, si lo que sale de ellos, si lo que sale de su interior, de su corazón, pues contamina a los demás. No tiene caso que se laven las manos si hay enemistad. ¿De qué les serviría lavarse las manos antes de comer o antes de hacer ciertas actividades si hay enojo, si hay ira, si hay contienda? Y muchas otras prácticas, hermanos, que pudiésemos ahorita mencionar, de tal manera que los judíos en ese momento eran personas que estaban, pues por más que trabajaban, vamos a decirlo así, por más que hacían, por más que buscaban cumplir con todos los ritos ceremoniales, con todo lo que había en la ley y lo que los fariseos habían agregado a la ley, pues obviamente ellos no tenían paz en su corazón. No había ese regocijo que deberían de tener porque estaban cumpliendo la ley. Porque era simple y sencillamente que el pueblo judío, a pesar de todo lo que hacía, a pesar de todo lo que practicaba, no había una paz sincera, íntegra. No había tranquilidad en sus vidas. No había más que solamente el cumplir
porque tenían que cumplir. Entonces esto ya se volvía un trabajo y una carga que había en sus vidas. Por más que ellos procuraban hacer las cosas bien, siempre tenían una falta, una falla. Y obviamente esto provocaba en ellos, hermanos, que su vida no tuviese un descanso pleno. Luego entonces Jesús, hermanos, se refería precisamente a esa generación, a la generación que ya tenía mucha carga de no solamente de cumplir la ley como los fariseos lo estaban haciendo, sino por todas las tradiciones que se agregaron a ellos, todas las cosas o ritos ceremoniales que se tenían que hacer para obtener el favor de Dios, para estar bien con Dios. Mas sin en cambio, hermanos, a pesar de todo esto, jamás lo encontraron. No había una paz plena, no había una paz y una tranquilidad que de alguna o de otra manera, hermanos, ellos pudieran estar en paz. Si ellos se lavaban las manos, a lo mejor sí tuviesen paz, pero había más un rito, hermanos, más el cumplir con lo que los fariseos les estaban diciendo, que el hecho de buscar realmente a Dios. Si nosotros pudiésemos ver en el Antiguo Testamento, hermanos, la ley se dio para que los judíos entendieran que hay una necesidad en ellos, y esa necesidad se llama Dios. Y de la misma manera, hermanos, Dios establece en nosotros una ley que es la palabra de Dios, para que también podamos entender a través de ella la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Entonces estamos prácticamente en la misma situación. Un pueblo, una nación que necesitaba de Dios. Y Dios pone su ley para que ellos se dieran cuenta que en realidad tenían una necesidad, más allá que solamente sus tradiciones, necesitaban de Dios. Oye, hermanos, nosotros, el hecho de cumplir mucho de lo que hacemos, de ir a la iglesia, de orar, de cumplir con los parámetros que la misma iglesia nos pone, obviamente que son dirigidos por Dios, nuestros líderes espirituales, pero en algunas ocasiones, hermanos, nuestra vida, a pesar de que hacemos todo esto, no hay una paz, no hay una tranquilidad. A pesar de que asistimos a la iglesia, a pesar de que estamos viendo en esta manera de predicar el evangelio en estos días, de perseguir a muchos de los que podemos hacer y poder dirigir o poder estar, hermanos, en los cultos nuestros. Y a lo mejor es un cansancio, uno está yendo cada 8 días a la iglesia, el estar orando diario, el que los hermanos están diciendo, hay que orar, hay que dirigir nuestra vida, hay que asistir a la iglesia, hay que llegar temprano. Los de Israel ya estaban cansados de todo esto, pero la situación, hermanos, y no estoy diciendo que sea malo asistir a la iglesia o leer la Biblia o en su defecto orar, sino que a veces lo hacemos más por compromiso que por otra cosa, hermanos. Y a pesar de que nosotros oramos y que nosotros leemos la Biblia y nosotros nos dirigimos a Dios y que asistimos a la iglesia y tal vez llegamos temprano y cumplimos las cosas, no hay una paz, no hay un descanso, porque nos hace falta algo más. Nos hace falta Cristo en nuestro corazón. Entonces, hermanos, vamos a analizar un poquito más a profundidad este texto y vemos la primera parte, hermanos, del verso número 28, que dice, venid a mí, todos los que... Primero dice, venid a mí. El verso número 28 es Jesús hablando, hermanos, invitando a esta generación cansada de tradiciones, cansada de buscar una paz, cansada de buscar algo bueno para su vida y no encontrarlo, les dice, vengan a mí. ¿Qué hizo Jesús? No dijo, vayan con el sacerdote, vayan con los fariseos, vayan a la sinagoga, sino les dice, vengan a mí. Anteriormente, hermanos, podemos ver cómo Jesús ha hecho milagros, no con el fin de darse una fama, hermanos, sino solamente demostrar el poder de Dios y que entendieran que Dios es el que hace las cosas. Entonces Jesús le dice, acérquense a mí.
Sus apóstoles en un momento determinado reciben esta palabra de parte de Dios que les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a esta generación cansada de tradiciones, de buscar y buscar una paz en su vida interior espiritual y no encontrarla, les dice: vengan a mí. Jesús hoy, hermanos, en esta mañana de la misma manera nos dice a nosotros: vengan a mí. Usted, hermano, que está cansado, que está tal vez desesperado, o que nosotros que estamos en un sentir, hermanos, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos estado pasando, por todo lo que ha estado pasando a nuestro alrededor, a lo mejor estamos cansados, a lo mejor ya no tenemos una esperanza en Cristo, hermano, a lo mejor ya todas nuestras oportunidades se nos han estado yendo, a lo mejor todas nuestras métodos para buscar a Dios, hermanos, no han sido suficientes y nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados, hermanos. Pero hoy Jesús les está diciendo: venid a mí. Hoy, hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo: vengan a mí, acérquense a Jesús, acerquémonos a Dios, hermanos. La palabra de Dios dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, de tal manera, hermanos, que hoy vamos a buscar a Dios porque necesitamos de Dios. Hoy, hermanos, dice la palabra de Dios: busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy, hermanos, en medio de esta situación, Dios nos dice: venid a mí. Yo entiendo, o tal vez no voy a poder comprender su situación, hermano, la que está viviendo, porque yo no la estoy viviendo. Pero el único que sí la puede entender es nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, siguiendo lo que dice el texto, el mismo Jesús le dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados. Por trabajados, hermanos, en este sentir de este texto, hermanos, esta palabra trabajado viene de un vocablo griego que es kokiao. Este vocablo griego significa sentirse fatigado, significa cansancio, sin fuerzas, pero este cansancio, esta falta de fuerzas es en el ámbito espiritual, no físico. De tal manera, hermanos, que podemos ver en este verso que Dios le dice, que Jesús le dice a todos aquellos que están cansados, que están trabajados, que están agotados en su sentido espiritual, porque a pesar de que han procurado buscar a Dios, no lo han podido encontrar. Porque a pesar de que ha tratado, hermanos, de cumplir todos siempre, de manera que por más que oramos, por más que buscamos, por más que leemos, por más que nos congregamos, no podemos buscar o no encontramos esa paz en nuestro interior. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice: tú que estás trabajado espiritualmente, a lo mejor tu vida espiritual ha sido dañado, hermanos, por otras situaciones, no solamente por lo que estamos viviendo hoy, sino también por todo lo que hemos pasado. Hablando en la semana con una hermana, amiga de mi esposa, decía que ya pasó aproximadamente unos más de 2 o 3 años, hermanos, en una situación muy complicada. Y ahorita obviamente ya está saliendo adelante. Que el momento que pues no tenían prácticamente para comer, y no estoy hablando de un día, sino se fueron hasta semanas, de que ella con sus 2 hermanos menores no tenían dinero para comer. Luego dinero que tenían para pagar renta, para comprar gas, para comprarse lo que necesitan para sí. Y lloraba y decía: es que me sentía sola, me sentía mal. Y nosotros le preguntábamos: ¿y por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no buscaste a Dios?
antes de que pasara todo esto, había fallecido su mamá. Su abuelita los corrió de su casa. Se quedaron mal. Su papá los abandonó. En un momento pasaron una desgracia estos tres jóvenes. Y a final de cuentas, hermanos, dice ella, no se me ocurrió. No pensé en Dios. No pensé en buscar una iglesia. No busqué en pedirle a Dios, solamente buscábamos cómo sobrevivir día con día. Y no puedo decir, hermanos, que están en van a ir al infierno por no buscar a Dios. No, podemos ver, hermanos, ellos durante 3 años para poder sobrevivir. Pero en medio de su tristeza, de su dolor, fueron cegados por lo que pasaba a su alrededor y no buscaron a Dios. Obviamente ahorita, hermanos, gracias a Dios ya están congregándose, ya su vida es diferente, Dios puso los medios, ya están trabajando, ya ha mejorado su economía y su vida. Pero en el momento más difícil, hermanos, ella misma nos decía, es que no se nos ocurrió, así con esas palabras lo decía, no se nos ocurrió buscar a Dios. No se nos ocurrió ir a una iglesia. Hoy analizando después de 3 años de esta situación, ella decía, cometimos el error más grave que pudimos haber cometido en nuestra vida. Y fue no buscar a Dios. Y ellos estaban cansados y estaban desesperados porque su situación era difícil. Pero lo único que tenían que hacer era buscar a Dios, hermanos. Y no lo hicieron. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Búscame a mí. Acércate a mí. Yo soy el reposo que necesitas. Yo soy el descanso a tu vida. Y Dios, hermanos, a través no solamente de la oración, no solamente del actuar en fe hacia los demás, sino también pone los medios para que nosotros no suframos más de lo que debiéramos. La situación aquí, hermanos, es que tenemos que hacer lo que dice al principio de este texto. Venid a mí, decía Jesús. Hoy, hermanos, tal vez estamos tristes, cansados, trabajados, agobiados de todo esto. Nuestro único descanso es Jesús. Y sigue, hermanos, también este texto y dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra cargados, hermanos, en este sentido, hermanos, en este texto, proviene del griego fortizo, que significa cargar de más o sobrecargar. Y obviamente se refiere al sentido espiritual. ¿Por qué dice Jesús a los que están trabajados, a los que están cargados, a los que están fatigados, a los que están sobrecargados, vengan a mí? Y termina diciendo, y yo os haré descansar. Porque era una generación en aquel tiempo, hermanos, que por más que hacía las cosas y por más que buscaba a Dios, no lo encontraba. Porque lo que hacían ellos era cumplir la ley, cumplir los ritos ceremoniales, los ritos religiosos, cumplir con lo que los fariseos les decían. Y no estoy diciendo que esté mal el que ellos cumplan la ley, sino que se había desviado el verdadero objetivo de la ley. Porque la ley era para que buscaran a Dios, para que buscaran el espíritu de la ley. Mas sin en cambio no fue así, hermano. Entonces durante años y años y años ellos cumplían y procuraban cumplir, pero nunca había un descanso. Nunca había un momento en el cual ellos de verdad pudieran tener una plena satisfacción de poder haber encontrado a Dios en su vida. Hoy, hermanos, tal vez estamos en la misma situación, porque ha pasado un año muy complicado, muy difícil. Tal vez algunos de ustedes, hermanos, perdieron su empleo, o su empresa se fue a la quiebra, o sus ventas no fueron como quisieran, o a lo mejor, hermanos, hay algún enfermo en casa, o tal vez perdieron un familiar durante esta época, por la situación de este virus que tenemos hoy en día. La situación tal vez para ustedes es muy difícil. Para algunos van a decir, pues pasamos el año y gracias a Dios.
para otros, por más que estuvimos orando, pidiéndole a Dios de su amor y de su sabiduría y de su misericordia, pues nunca hubo un momento en el cual tal vez nos sentimos tan desesperados que no vimos la mano de Dios. Y tal vez otros en medio de la desesperación, hermanos, lo único que pasó y nuestro único, se puede decir que nuestra única salida fue Dios, hermano. Por desgracia, a fin de día, nuestro único medio de salvación y de verdad es Dios, hermano. A lo mejor pudimos haber hecho cosas para buscar la paz, para buscar nuestra integridad, nuestro descanso. Pero hoy podemos ver, hermanos, que solamente descanso hay en Jesucristo. Aleluya. Ahora, hermanos, el verso número 29 nos lleva a lo siguiente. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nosotros podamos seguirle. Pero el seguir a Jesús, hermanos, también nos trae a nosotros una carga. Pero esto va a venir con el hecho de que nosotros tengamos que hacer cosas para ganar el favor de Dios. El trabajo, hermanos, o la carga que Dios pone en nuestra vida es esto solamente, ser manso y humilde de corazón. Y otra cosa, hermanos, que podamos agregar a esto es el hecho de cumplir solamente dos cosas o dos mandamientos básicos, vamos a decirlo así, que el mismo Jesucristo dijo: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si nosotros amamos a Dios, automáticamente amamos a nuestro prójimo y vamos a procurar, como dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros, apoyar los unos a los otros, estar al pendiente los unos por los otros, hermanos. Si somos hermanos en Cristo y somos una familia, hermanos, de tal manera que nosotros podamos tener la seguridad que si yo me acerco a uno de ustedes en una necesidad, ustedes extenderán su mano. ¿Cómo? Con una palabra, con una oración. Yo sé, hermanos, que si yo me acerco a ustedes en mi momento de problema o situación, yo puedo contar con su apoyo en cualquier circunstancia. Y así ustedes, hermanos, podemos cada uno de nosotros entender que somos una familia, que si nos sentimos trabajados, si nos sentimos cansados, si nos sentimos agobiados, si tenemos falta de fuerza, falta de ánimo por la situación que estamos viviendo, podemos decirle al hermano: hermano, no te preocupes, Dios está contigo. Llevarle palabra, hermanos, eso es amar a nuestro prójimo. Llevarle alguna despensa o medicamento a su casa, o no sé, o ayudarlo económicamente. No lo sé, hermanos, Dios va a poner los medios para que todos hoy podamos descansar en Dios, en Él. Y si no fuese así, hermanos, si tal vez nunca o no pudiésemos ayudar a los hermanos llevándoles algo, orando o hablándoles por teléfono, usted en su casa, hermano, no se sienta mal, descanse en la palabra de Dios. Porque nuestro descanso no es la ayuda del prójimo, nuestro descanso es la misma palabra de Dios. Por eso dice aquí: lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haciendo esto, termina el verso número 29, hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Jesús, hermanos, a esta misma generación les decía: mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que no se encontraba en el mundo, una paz diferente. La paz de Dios, hermanos, que sobrepasa cualquier situación de calma. Porque la paz de este mundo, hermanos, es pasajera. Hoy a lo mejor, después de que se acabó este año, empezamos uno nuevo y tenemos nuevas fuerzas y queremos seguir adelante y estamos procurando echarle ganas, y a lo mejor usted recibió su aguinaldo y eso le va a ayudar, y a lo mejor recibió sus vales de despensa en su trabajo y eso ya le da una paz, una tranquilidad en su vida porque su economía no fue muy buena. Pero ese aguinaldo, esos vales, esa situación de paz y tranquilidad se va a acabar, hermano. Y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? La situación y la pregunta ahorita es:
¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza y nuestra fe? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro empleo? ¿En nuestro negocio? ¿En nuestras ganancias? ¿En el hecho de que cada 15 días esperemos o estamos esperanzados a recibir el sueldo que retribuye nuestro trabajo donde estamos nosotros laborando? ¿Dónde ponemos nuestra confianza, hermanos? Todos ellos ponían su confianza en este tiempo en el hecho de que si ellos cumplían lo que los fariseos les decían, pues ellos obtenían el favor de Dios, y no era así. Por eso el mismo Jesús les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo la da, porque la paz de Dios es eterna, hermano. La paz de Dios en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, de los problemas, del llanto, hay una paz, la paz de Dios que viene a nuestra vida. A pesar de que en algunos momentos nuestra vida puede desesperar por la situación económica, por la enfermedad, por todo lo que pasa a nuestros alrededores, porque tenemos problemas con los hijos, porque los hijos no quieren seguir a Cristo, hermanos. A lo mejor esa es nuestra desesperación y oramos y nos agarramos de las promesas de Dios y no pasa, nuestros hijos no actúan y nuestra vida sigue igual y no cambiamos. En fin, pasan muchísimas cosas y a lo mejor ya estamos en un momento en el cual decimos: ya no puedo. Por más que hago y por más que procuro hacer lo bueno delante de Dios, pareciera que Dios se oculta, pareciera que Dios no habla, pareciera que Dios no responde. Mas sin en cambio, hermanos, debemos entender que Dios hará las cosas en su tiempo y en su momento. Porque la voluntad de Dios, dice su palabra, es que siempre demos gracias. Darle gracias a Dios por cada día que vivimos. Y cada día, dice la palabra de Dios, son nuevas las misericordias de Jehová. De tal manera, hermanos, que cada día traerá su afán y cada día veremos, hermanos, la gloria de Dios en nuestra vida. No necesitamos entonces, hermanos, más que el favor de Dios y la paz de Dios en nuestra vida. El mismo Jesús termina diciendo en el verso número 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vuelvo a enfatizar, hermanos, en lo que les decía: la carga o el yugo de Jesús solamente es buscar su presencia. Y para algunos es complicado, hermanos, porque yo lo podría decir, y no los veo, pero podríamos decir: levante la mano el que ora a diario. Pues obviamente, primero no los veo. Y segundo, podríamos decir: híjole, no oro diario. Hermanos, los invito a un plan de ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Obviamente va a haber quien diga: ay, hermano, no invente, yo no puedo, yo estoy enfermo. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo les diría: hermanos, para poder hacer que cambie la situación y regresemos a la iglesia, hay que orar 40 días, hay que ayunar 40 noches, hay que hacer esto? Y muchos me van a decir: hermano, yo no puedo por esta situación. ¿No será bendecido usted, hermano? Si yo le digo: hermano, hay que orar y hay que ayunar para que abran la iglesia, y si lo hacemos en esa fortaleza de Dios y la iglesia no abre, hermano, Dios no se complace de nosotros, o a lo mejor lo que hicimos no fue suficiente, tendríamos que haber orado 80. No, hermanos, la voluntad de Dios, dice la palabra de nuestro Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que los tiempos de Dios son unos y debemos de esperar en Jehová. Entonces, hermanos, nuestro único trabajo en estos momentos, como lo dice este mismo evangelio, debemos de buscar a Dios antes que todo. Dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es todo lo que tenemos que hacer solamente, hermanos, hoy en día: buscar a Dios, buscar el descanso de Dios a nuestra vida a través de lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Por ejemplo, en un momento determinado, cuando Josué toma el control o la dirección del pueblo, el mismo Jesús le dijo: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y también le decía: si tú meditas en este libro, todo lo que hagas te saldrá bien. Son promesas que le dio Dios a Josué, solamente haciendo una cosa: que no se aparte de la ley de Dios,
que busque siempre a Dios, que medite en la palabra de Dios. Y entonces nosotros, hermanos, tendríamos que hacer exactamente lo mismo para obtener no la salvación, no la vida eterna, porque eso ya lo vimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino ahora tener la paz, la tranquilidad. ¿Está usted cansado? Estoy cansado. Estamos trabajados de las situaciones que estamos viviendo, hermanos. Nuestro descanso es Jesús. Nuestro único reposo es Jesús. El mismo Jesús a sus discípulos les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y esto no solamente es para los discípulos, es para usted y para mí. A pesar de las situaciones, a pesar de nuestras complicaciones, hermanos, Dios siempre ha estado con nosotros. Aleluya. Al mismo Tomás, hermanos, les decía: tú viste lo que pasó, has creído. Pero más bienaventurado es aquel que sin ver creyó. Y nosotros somos bienaventurados porque a través de la fe hemos creído en Jesucristo y le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, hermanos, solamente nos resta buscar a Dios, buscar su presencia y descansar en Él. Termino, hermanos, con esto. No sé cuál sea su situación hoy en día. No sé si hoy está triste, si está agobiado, si está desesperado, o tal vez si está en una situación que no entiende el por qué, hermanos, está pasando lo que usted está pasando. Pero hoy le digo, hermano, descansemos en nuestro Señor Jesucristo. Descansemos en sus promesas, hermanos. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? No lo sé. Ahorita puedo decir 1000, 2000, 5000. ¿Y de qué nos servirían si no las buscamos y no las hacemos nuestras en nosotros, hermanos? No sirven de nada. Necesitamos entonces leer la palabra de Dios, orar. Necesitamos buscar a Dios, hermano. Viene un año nuevo, viene una oportunidad nueva. Mucha gente dice que va a ser peor este año que el año pasado. Mucha gente dice que este año va a ser catastrófico en muchos sentidos. Pero yo le digo, hermano, que a pesar de lo que la gente diga, usted y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Usted y yo tenemos la paz de Dios. Usted y yo tenemos la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué nos resta, hermano? Solamente buscar a Dios y haremos descanso para nuestras almas. En medio de su situación, en medio de nuestras situaciones, busquemos entonces a Dios. Les invito, hermanos, entonces ahora a poner en manos de Dios nuestra vida. Hay enfermedad, hermano, hay problemas, hay necesidades, hay angustias, hay complicaciones, hay falta de dinero. A lo mejor su trabajo no hay oportunidades. Tal vez está a punto de perder su trabajo, tal vez ya lo perdió, hermano, no lo sé. No sé cuál sea su situación, pero hoy solamente la palabra le dice a usted, me dice a mí: acérquense a Jesús, acérquense a Dios, a nuestras almas. Oremos, hermanos, porque este año 2021 Dios nos mantenga firmes. Que podamos este año, hermanos, tener firmeza en nuestra vida espiritual. Sabemos que Cristo viene, y si cada día que pasa la venida de Cristo está más cerca, la palabra de Dios dice que en los postreros días el pecado va a sobreabundar. La maldad de los hombres será muy grande. Entonces, hermanos, podríamos decir que hoy que estamos viviendo esta inseguridad tan grande, tan difícil, tan complicada, Cristo viene. La pregunta obligada en esta mañana: ¿está usted preparado? ¿Estoy yo preparado? Hacemos nuestra vida, hermanos, y pidámosle a Dios que Dios nos mantenga firmes en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Si usted tiene alguna petición, si tiene alguna situación en su vida, póngala en manos de Dios. Y hoy, hermano, es un momento clave para nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de pedirle a Dios que Dios nos haga. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, tú que es bueno y que para siempre es tu misericordia, Dios. En esta mañana estamos delante de ti
Y queremos poner, Señor, en tus manos nuestra vida, Padre. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, lo que hemos hecho y lo que hemos buscado. Y no lo hemos hecho para buscar tu favor, sino solamente por agradarte. Porque tenemos necesidades, porque hay enfermedad, porque hay situación, Señor, económica difícil en nosotros. Porque nuestro trabajo, Señor, ha sido quitado. Porque nuestra enfermedad no cesa, mi Dios. Hoy queremos poner nuestra vida en tus manos y decirte, Señor, dame la paz, Señor, que yo necesito a mi alma. Dale paz a mi corazón, dale paz a mi alma, Señor. Dale paz a mi familia. Permíteme tener paz, Señor. Hoy, Señor, solamente te pido y te agradezco por lo que hemos vivido. Cuántas necesidades, cuántas lágrimas hemos derramado, Señor, durante este año. Cuántas situaciones difíciles hemos tenido. Cuántas, Señor, enfermedades y problemas han venido. Pero hoy queremos descansar en ti, descansar en tu palabra, descansar en tus promesas. Aleluya. Queremos descansar, Señor, en ti. Dios, ven a nuestra vida. Oh bendito Padre, trae paz a nuestro corazón, trae paz a nuestra vida. Que esa paz de Dios, Jesucristo, es nuestro único refugio, nuestra única salvación, es nuestra roca, es nuestro amparo, nuestro auxilio en la tribulación. Y tu palabra lo dice, que tú eres nuestro amparo. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti y decirte, Padre, primeramente gracias porque hemos terminado un año más, porque hemos pasado, Señor, este problema, esta situación, porque hoy, Señor, estamos de pie, a lo mejor sin dinero, tal vez sin empleo, tal vez, Señor, en enfermedad, tal vez hemos perdido un familiar, Señor, tal vez en tristeza, en agonía, pero hoy, Señor, hoy tu iglesia quiere decirte gracias, Señor, por tu bendición, porque a pesar, Señor, de que hemos sido malos, a pesar de que hemos sido, Señor, negligentes contigo, Señor, tú nos has bendecido, Padre. Porque a pesar, Señor, de que somos malos delante de ti, tú has sido bueno, Padre, y has dado bendición a nuestra vida, Señor. Porque a pesar de todo nos has bendecido, Padre. Porque por encima de todo, Señor, tu mano nunca se ha cortado, bendito Dios. Tu mano nunca se ha cortado, Padre, y nos has bendecido. Hoy te rogamos, Señor, que este año nuevo des fortaleza a tu iglesia, des fortaleza para seguir adelante, porque las cosas, Padre, podrían empeorar, pero si tú estás con nosotros, sabemos que el favor de Dios es con nosotros, Padre. Ayúdanos, ayuda, te pido al enfermo, ayuda a mi hermano que no tiene, Señor, para comer. Los que están en agonía porque no tienen trabajo, bendícelos, Señor. Porque tal vez estamos cansados de esta situación. Tal vez estamos trabajando. Tal vez, Señor, Padre, pasa nuestra vida, Señor, como trae paz a nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y fieles. Empezamos un año nuevo, Señor, y queremos empezarlo en firmeza, queremos empezarlo confiando en tus promesas, confiando en que tú no nos desampararás, Padre, confiando en que sanarás nuestra vida, confiando en que darás solución a nuestros problemas, Señor, confiando en que tú harás una obra de poder y abrirás puertas para que nuestra vida
Llena mi iglesia con tu Espíritu. Llénanos, Señor, con tu amor, tu gracia, Te Padre. adoramos, Señor, te adoramos. Padre, tú has sido bueno, Señor, cada día de nuestra vida, Padre. Te damos todo. Solamente nos resta decirte gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias por lo que nos has dado y porque nos has enseñado a descansar en ti, Padre. Si no fuera por ti, Padre, hubiéramos renegado y hubiéramos dejado este camino de bendición. Si no fuera por ti, tu palabra hubiésemos sido consumidos, Padre. Si no fuera por ti, Señor, no estaríamos de pie, Señor. Tal vez con enfermedades, tal vez con carencias, tal vez con situaciones complicadas, Padre. Pero tú has sido fiel a tu palabra. Tú has sido fiel, Señor, a ti, a tu palabra en nosotros. Y has sido fiel en nuestra vida, Padre. Hoy solamente, Señor, hacer delante de ti un compromiso, Señor. Un compromiso, Padre, de vivir en santidad, porque es lo que te agrada a ti, Padre. Se nos acabaron las oportunidades, se nos acabaron, Señor, las soluciones, todo se acabó, Dios. Y hoy solamente te podríamos decir, solamente nos quedas tú, Padre. Solamente, Señor, estás tú, Señor. Solamente, Padre, está nuestra vida dedicada a ti, mi Dios. Solamente nos resta, Padre, como dice tu palabra, acercarnos a tu presencia y comprometernos, Padre, a vivir una vida en santidad, una vida dedicada a ti, Señor. Fuera o dentro de la iglesia, buscarte, buscar tu rostro, porque lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y has sido bueno. Gracias porque nuestro descanso y nuestra esperanza está en ti, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor, este día, este momento. Gracias porque nos has permitido, Señor, comenzar un año nuevo, mi Dios, una oportunidad nueva. Nueva oportunidad, nuevos comienzos, Señor. Y hoy ponemos en tus manos a esta iglesia. La vida de mi hermano Roberto como pastor de esta iglesia, de este pueblo. Tú le des sabiduría y le des fuerzas para seguir adelante. Y a nosotros, Señor, como iglesia, como pueblo, poder, Padre, estar atentos, Señor, a tu palabra y ser dirigidos, mi Dios, y obedecer a lo que tu palabra y lo que tú estableces en nosotros. Bendícenos a cada uno de nosotros, guárdanos, guarda esta iglesia, Señor, y permítenos comenzar, Señor, en nuestros tiempos, mi Dios, en nuestro conteo, porque para ti no hay tiempo, Señor, para ti no hay año nuevo, no hay año viejo, solamente hay un día en tu presencia, porque tu palabra dice que delante de ti un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hoy, Señor, nuestros tiempos nos dicen que hemos comenzado otra vez. Hoy nuestro descanso eres tú, mi Dios, y queremos descansar en tus promesas, las cuales has dado siempre. Comenzamos, Señor, arrancamos un año más, un nuevo plan de trabajo, una nueva etapa de nuestra vida, Señor, y hoy queremos ponerla en tus manos y descansar en ti, en tu palabra. Sea tu nombre bendecido, sea tu nombre exaltado. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos que han estado al pendiente de la transmisión. Bendice a mis hermanos que han de continuar con este trabajo y permítenos, Señor, estar atentos a lo que las autoridades nos dicen, Señor, para poder hacer lo correcto y lo que es digno delante de ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos, y ha sido bueno con nosotros. Y hoy creo que es esa oportunidad que estábamos esperando, hermanos, de poner
en manos de Dios toda nuestra vida, nuestras aflicciones, nuestras necesidades. Y entre ellas, hermanos, les pido que sigamos con nuestras autoridades, como iglesia. Se recordará, nuestro hermano Edson nos leyó un comunicado por parte de nuestra misma iglesia, nuestros dirigentes, que teníamos que cerrar, hermanos, la iglesia por la situación. El gobierno tiene como propuesta poder regresar a nuestro semáforo naranja y tal vez abrir la iglesia a partir del día 11 de enero. Pero pidámosle a Dios, hermanos, porque así sea, y si no fuese así, pues vamos a seguir alabando y bendiciendo a nuestro Dios a través de estos medios, hermanos. El trabajo tiene que seguir, la predicación del Evangelio tiene que seguir. Sigamos adelante, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, estemos atentos a lo que nuestro hermano Roberto nos hará saber, hermanos, en sus cápsulas en esta semana, las noticias. Y hablaremos, hermanos, con nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Edson, para saber cuál es la situación que ha dicho el gobierno y qué dicen nuestras autoridades dentro de la iglesia, para poderles tener al tanto, hermanos, de cómo vamos trabajando y cuándo podríamos abrir la iglesia. Mientras tanto, sigamos orando y sigamos buscando a Dios, porque dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así es que vamos a recitar nuestro Salmo número 23, hermanos, para la gloria de Dios, y nos pasamos así a retirar, hermanos. Cuídese, guárdese, siga con sus cuidados, hermanos, use su cubrebocas, lávese las manos, conserve su sana distancia, procure, hermanos, conservar su vida bien, para que tenga pues, el día que nos volvamos a ver, podernos abrazar y decirnos que Dios le bendiga, hermano. Dice así la palabra de Dios en el Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc 3:2. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios, y que tenga un feliz año nuevo. La paz de Dios, hermanos.